Yo estaba intentando hacer una reflexión constitucional y jurídica sobre las iniciativas y respuestas que podíamos dar a la situación que tenemos. Esta reflexión jurídica parte de recordar lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. El capítulo 3 del título 1 de la Constitución, de los principios rectores de la política económica y social, describe las características del Estado social. Se reconocen los derechos a la enseñanza, a la sanidad, a la prestación por desempleo, a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Así se configura en la Constitución el Estado social. El artículo 31 de la Constitución establece los principios constitucionales de la imposición del sistema tributario. Dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Está muy bien. Están los principios de justicia que deben de regir la aplicación del sistema tributario. Pero a estos principios le falta uno que está en todos los manuales de la hacienda pública, uno que echamos de menos ahora, y es el principio de suficiencia. El sistema tributario tiene que ser suficiente para financiar los gastos públicos, tiene que ser suficiente para que funcione y sea una realidad el Estado social. Por eso cabría plantearse aquí, ahora, en este momento: ¿por qué no proponemos nosotros una modificación de la Constitución? ¿Por qué no proponemos que se incorpore al artículo 31 de la Constitución ese principio que echamos ahora nosotros de menos? El principio de suficiencia. Si nosotros proponemos ahora, exigimos que se incorpore al texto constitucional el principio de suficiencia, ponemos el foco en el núcleo principal del problema. Si tenemos déficit, una de sus cosas principales es que se ha adelgazado el sistema tributario, se ha limitado la progresividad del sistema tributario. Las rentas de capital tributan con un tipo de interés fijo, inferior al mínimo al que empiezan a tributar las rentas de trabajo. Las ICAPs gravan al 1% las rentas de capital de los grandes patrimonios y de las grandes familias. No se ha terminado con los paraísos fiscales. Esta mañana, no sé si habéis leído el periódico El País, se comenta que el Reino Unido ha llegado a un acuerdo con Suiza que supone, de hecho, confirmar el secreto bancario. Se consagra el secreto bancario de las cuentas suizas a cambio de que el Estado suizo practique una retención sobre las rentas de las cuentas secretas de los ricos británicos, que seguirán siendo secretas. El 4 de agosto Alemania ha llegado a un acuerdo de esas características. Esos dos acuerdos chocan frontalmente con la declaración del G20 en abril del 2009, en el que Gordon Brown, al final de esa reunión, dijo que el G20 estaba dispuesto a aplicar sanciones contra los paraísos fiscales y que la era del secreto bancario había terminado. No es cierto. La era del secreto bancario, con el acuerdo al que han llegado los británicos y los alemanes con Suiza, se consagra en este mes de agosto realmente hacia. Volvemos a la primera idea. Si nosotros proponemos ahora una modificación del sistema tributario, del artículo 31 de la Constitución, de los principios que incorpore el principio de suficiencia, ponemos el foco del debate en el eje que yo creo que interesa a los ciudadanos y las ciudadanas de este país: la justicia y, sobre todo ahora, la suficiencia de los ingresos tributarios, la recuperación de la progresividad
el establecimiento de impuestos sobre las grandes fortunas, la recuperación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la lucha contra el fraude fiscal y la supresión de los paraísos fiscales. Bueno, yo creo que muchos de vosotros estaréis preguntando cómo es posible que se hayan atrevido a semejante chapuza democrática como la de, en pleno agosto y con un parlamento prácticamente disuelto, atreverse a plantear una modificación constitucional que ya las encuestas están diciendo que no corresponde de ninguna manera al interés de la gente. Siempre nos habían dicho que era dificilísimo modificar la Constitución, y eso que había puntos en los que había consenso, incluso la igualdad de género a la hora de la sucesión de esa monarquía, o cualquier otra cuestión en donde sí había consenso y sin embargo decían que era muy difícil. Y ahora, con nocturnidad y alevosía, ¿cómo se han atrevido a hacer lo que hacen? Pues vamos a profundizar, porque yo no sé si es que no se atreven a pensar que después de estas elecciones a lo mejor hubiera en el Parlamento una minoría de bloqueo suficiente para esta tropelía. No sé lo que es, pero en el fondo se trata de imponer una filosofía, y es la más radical de las filosofías neoliberales que el grupo del Tea Party en Estados Unidos ha impuesto al gobierno a través de la mayoría republicana en la misma línea. Es decir, vamos a desmontar la concepción de lo público, porque ahora nos están hablando de la deuda pública como un elemento de gasto y de coste. No, no es un gasto. Es decir, el dinero que se invierte en enseñanza o en salud pública o las inversiones de infraestructuras, eso son inversión. Los países que hacen esos gastos, es decir, esas inversiones, son los países más prósperos y donde hay un nivel de vida superior. ¡Qué casualidad! Y sin embargo eso se demoniza con esta medida, porque se plantea que es sobre las cuentas públicas, sobre los déficits públicos, sobre los que hay que poner una lupa. Desde luego no dicen lo que han dicho anteriormente y lo que ha explicado María, que no ese es el problema de este país, con un déficit público que no está, ni muchísimo menos en niveles altos, con relación a otros países. Pero es que, si el problema es el déficit, ¿qué pasa? ¿Que los déficits privados son fantásticos? ¿Que la inversión de las empresas es fenomenal porque produce, porque genera beneficio, porque genera progreso, y sin embargo la inversión pública no? Eso es lo que está detrás. Detrás de todo esto está demonizar y ridiculizar ante la pobre población que los gastos públicos son gastos convenientes, y son gastos sobre los que hay que poner lupa, y son gastos sobre los que hay que poner límite. Y desde luego está claro que ya hay muchos premios Nobel, economistas, y la propia experiencia que está ocurriendo en Grecia y en otros países, que están demostrando que estas políticas de ajuste son un desastre, que lo que llevan es a deprimir todavía más la economía. Pero ¿para qué les está sirviendo? Les está sirviendo no para apretarnos el cinturón económico solamente, es decir, bueno, pues te han bajado un determinado nivel de renta a los trabajadores. No, se están llevando también los derechos, y los derechos van a ser mucho más difíciles de recuperar que a lo mejor un 2 o un 3 o un 4% de reducciones salariales a los funcionarios o a quien sea. Se están llevando los derechos, se están llevando el patrimonio público, con un nuevo bocado gravísimo, mucho más grave que los anteriores, en el marco de la banca, por ejemplo, con la privatización de las cajas de ahorro y otro, y se están llevando, en definitiva, toda la ideología neoliberal que está detrás de una propuesta como esta. Una propuesta como esta que viene a decir, señores, lo público es lo que hay que embridar, porque lo público no es lo que genera beneficio, no es lo que genera progreso. Y yo creo que contra esto nos tenemos, porque si no, ¿cómo se explica que estén aplicando ahora una medida que además va a ser, en definitiva, eficaz dentro de 6, 7 o 8 años? En definitiva, yo creo, por tanto, que deberemos de parar esto, porque está detrás toda una concepción de defensa de lo público, defensa, en definitiva, de lo nuestro.